Ok, vamos a ir a la vida y el legado del apóstol Pablo. Es la enseñanza de hoy, hermanos. He estado hablando acerca de los 4 fantásticos. Yo sé que ese título es bastante, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra que busco, hermano? Exagerado, ¿verdad? Una palabra ahí que se me fue, hermanos, pero escandaloso, puedo decirlo. Pero realmente, hermanos, yo creo, yo cuando estaba hablando o pensando en los personajes que han influenciado mi vida y la vida del cristianismo, pensaba en los 4 personajes más influyentes en la Biblia, hermanos. Sería difícil escogerlos, pero yo creo que muchos van a estar de acuerdo. Es Jesucristo, hermanos, sería el primero, ¿verdad? Moisés sería el segundo, Abraham el tercero y por supuesto el apóstol Pablo, ¿verdad? Así que son tremendos hombres, hermanos, los cuales Dios usó y, hermanos, y de ellos quiero hablar. He tomado tiempo estas semanas para estar hablando con cada uno, de cada uno de ellos. Empezamos hablando, ¿se recuerda de quién? De Moisés, ¿verdad que sí? Luego hablamos la semana pasada ¿de quién? De Abraham, ¿verdad que sí? Y hoy vamos a hablar acerca del apóstol Pablo para terminar el próximo miércoles con nuestro personaje principal, que es Jesucristo. No se lo pierda, hermano, va a estar bonito, ¿verdad? Lo que trato de hacer con esto, hermano, es darle una información acerca de su origen, crecimiento y la vida de ellos. Así que espero que todos podamos aprender. Quiero que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 22, por favor. Hechos 22. Mientras estaba ya en el campamento, tomé tiempo para leer Hechos, hermanos, y leer la vida del apóstol Pablo. Ya lo he leído muchas veces, pero estaba pensando en su testimonio y encontré, hermanos, varios versículos que ya los he leído, pero que sin duda no les había puesto atención. Encontré un versículo, hermanos, que muy fácilmente los pentecostales podrían usar para hablar del bautismo, que el bautismo es para salvación, ¿verdad? Pero bueno, espero que usted cuando lo lea no se sienta mal por eso, ¿verdad? Y que pueda entender realmente el contexto del versículo. Bienvenida, Diana, me da un gusto verte, ¿verdad? Ok, Génesis, hermano, ¿pero qué le dije? Hechos, capítulo 22, ya estoy en él, no le digo, pues. ¿Qué le dije, hermano? Hechos 22, hermano, Hechos 22. Yo cuando sea abuelito voy a ser bien chistoso, hermano, ¿verdad? Yo voy a estar hablando con la gente y le voy a decir, ¿qué te dije? ¿Verdad? Y me va a contestar, ay, no, ya me imagino, qué relajo, hermano. Ok, Hechos 22, el versículo 28, ¿lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios, respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. ¿De qué estaba hablando el apóstol Pablo aquí, hermanos? Él estaba hablando que él era un ciudadano romano legítimo, porque él estaba, hermano, ante el tribuno, estaba compareciendo, ¿verdad? Y si usted quiere leerlo conmigo, lea conmigo el versículo 22. Dice, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Hermanos, ahora dice el versículo 23, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas, lanzaban polvo al aire. Mire qué relajo había ahí, hermano. Él estaba compareciendo, ¿verdad? Ahí estaba dando estaba defendiéndose, hermanos, de lo que lo acusaban. Versículo 24, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, hermanos, y para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron, oiga esto, hermano, con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? La regla, hermano, era de que tenían que hacer una investigación con ellos y como era ciudadano romano tenía un trato especial él. Por supuesto, Pablo no había dicho nada de esto, pero en ese momento, hermanos, el Espíritu Santo pone en Pablo que lo diga. Y, hermanos, versículo 26, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Le dice, porque este hombre es ciudadano romano. Y vino el tribuno y le dijo, oiga, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Y note lo que le dice el tribuno, le dice, respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta. Entonces Pablo dijo, mire qué contestación, le dice, pero yo lo soy de nacimiento. Imagínese, hermano, que usted llega, ¿verdad?, a los United States, ¿verdad?, allá, y le dice un gringo, ¿verdad?, vos sos un ¿qué? ¿Cómo no sé cuáles palabras usan para despreciar a los latinos, ¿verdad? Un mexicano le dice, ¿verdad? Y le dice, no, yo soy estadounidense por nacimiento.
Y le dice, ¿cómo vas a creer? Yo tuve que casarme con una gringa para que me dé la ciudadanía, ¿verdad? No, pero yo aquí he nacido. Sería tremendo, hermano, ¿verdad? Ahora, comparando la ciudadanía de los Estados Unidos, hermanos, algo así podemos decir con lo de Roma, ¿verdad? Y hermanos, el apóstol Pablo, su origen, hermanos, es un romano hecho y derecho, ¿verdad? Aparte de eso, hermanos, él era un fariseo puro. Quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, por favor. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3. Estos versículos son solamente para leerle, hermano, que el origen del apóstol Pablo. Él era un ciudadano romano de nacimiento, pero también la Biblia nos dice que era un fariseo, hermanos, ferviente, defensor del judaísmo. Un tipo, hermano, preparadísimo, ¿verdad? Conocía sus leyes, conocía, hermano, su doctrina, ¿verdad? Filipenses 3:5, ¿lo tiene, hermanos? Dice la palabra de Dios: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Léanlo, si quiere, hermano, lea conmigo el versículo 3, el versículo 3. Oiga lo que dice el apóstol Pablo: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también, oiga lo que dice, aunque yo también aunque yo tengo también que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo, porque soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Él está exponiendo lo que él es por naturaleza. Versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, note, hermano, irreprensible, hermano. Qué tremendo este hombre. Ven aquí, la palabra irreprensible, hermanos, no quiere decir perfecto. Irreprensible quiere decir sin tacha. Un hombre, hermano, que vive lo que dice, que es lo que dice. Un hombre, hermano, que no es un hipócrita. Si yo digo que soy cristiano, es porque yo vivo como cristiano, porque yo pienso como cristiano, porque yo soy cristiano. Una cosa es que usted diga yo amo a Dios, y otra cosa es que usted demuestre su amor a Dios. Una cosa es que usted diga yo soy una persona fiel, y otra cosa es que usted demuestre su fidelidad, hermano. El apóstol Pablo dice, yo soy fariseo de fariseos. Bueno, el apóstol Pablo no era cualquier personaje, era un hombre, hermano, de mucha reputación. Era un ciudadano romano, era un fariseo de fariseo, y era un hombre educado, hermano, delante de los más grandes maestros. Vaya conmigo a Hechos capítulo 22, por favor. Hechos 22. Estamos estudiando la vida, hermano, y el legado del apóstol Pablo. Hemos empezado hablando de que era un ciudadano romano. Hemos hablado de que era un fariseo de fariseos, hermano, un hombre irreprensible, pero también, hermano, era un hombre muy educado. Hechos capítulo, le dije, 22. Vamos a leer, hermanos, el versículo 1 en adelante, por favor. ¿Lo tienen, iglesia? Hechos 22, 1 en adelante dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, ahora note esto, hermano, una de las cosas que me impacta el apóstol Pablo es que era un políglota. Ahora, yo sé que hablaba muchos idiomas, y yo he estudiado, hermano, en la Biblia, él hablaba hebreo, hablaba griego, hablaba licaónico, hermanos, y no sé cuántos idiomas más. Algunos estudiosos dicen que por lo menos hablaba unos 6, 7 idiomas, ¿verdad? Pero note lo que dice: al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, porque era la lengua paterna, era la lengua de su origen, hermano. El hebreo no era algo tan sencillo. Y él les dijo: yo de cierto, note conmigo, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Y note lo que dice: instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo sois todos vosotros. Él se educó ante los pies de un reconocido maestro llamado, hermanos, ayúdenme, ¿cómo se llamaba? Gamaliel. Hermano, el apóstol Pablo tenía una reputación, tenía, hermanos, ¿cómo le puedo decir, hermano? Una influencia bastante grande. Él no era cualquier persona. Ahora, qué triste, hermano, que todo este conocimiento que él tenía lo usaba de una manera equivocada. Cuando el apóstol Pablo, hermano, era conocido como Saulo de Tarso, cuando él no se había convertido, y quiero que entienda esto, lo voy a decir, hermano, con mucho cuidado, pero véame aquí, la religión judía, hermanos, es una secta. Usted tiene que entender que ellos
si murieran siendo judíos el día de hoy, ellos van al infierno. No quiero que usted me entienda esto, porque en la Biblia dice que de los judíos es la promesa y que los judíos, hermanos, son el pueblo escogido de Dios. ¿Han escuchado eso? ¿Verdad que sí? Y la Biblia lo habla. Pero cuando hablamos de esto, hermanos, hay mucha doctrina aquí, mucha Biblia, pero cuando hablamos de esto, no dice escogidos para salvación. Aunque dice la Biblia que llegará el día, hermano, cuando Cristo venga a reinar, en que todos los judíos van a ser salvos. Así dice, hermano. Y eso, hermano, será en el tiempo de cuando Cristo venga. Ahora, pero vean aquí. Si un judío muriera hoy y si muere sin Cristo, él va directamente al infierno, porque la única manera para ir al cielo, ¿cuál es? Ayúdeme. Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Y ellos no aceptan a Jesucristo como Salvador. Ellos, hermanos, creen que Jesús era un hombre más. Hermanos, algunos creen que era un mentiroso, ¿verdad? O un simple profeta, pero no creen que es el Mesías que había de venir y que ya vino. Entonces, vean conmigo, por favor. Aquí vemos, hermanos, que en este caso Pablo dice: yo era de Tarso, de Cilicia. Yo era judío, educado ante los pies de Gamaliel, fariseo de fariseo, ¿verdad? El tipo, hermano, increíble. Pero todo esto, hermano, en una dirección equivocada. Cuando el cristianismo, hermano, empezó a crecer, hermanos, y Jesús fundó su iglesia, hermano, y empezaron a predicar desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, Saulo tenía un llamado según él, y era apresar, matar y destruir a todo aquel que se decía llamar un cristiano. ¿Por qué? Porque para Saulo de Tarso, hermanos, los cristianos era una secta, vea, todo lo contrario. Ellos decían que estaban, hermano, estaban equivocados y hermanos, ellos no adoraban al verdadero Dios. Hasta que llega, hermano, la historia en Hechos capítulo 8, hermanos, donde sucede un altercado bastante grande. Vaya conmigo, por favor, Hechos capítulo 8, rapidito, hermano, por favor. Estamos hablando de quién, hermano, ayúdeme. Del apóstol Pablo. Estamos viendo, ¿verdad?, su origen. Estamos a punto de llegar a su conversión, pero antes de su conversión sucede algo que es increíble en el libro de Hechos capítulo 3. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Estamos conmigo? Hechos, perdón, le dije capítulo 8, le dije, ¿verdad? Lo siento, hermano. Usted, lo primero que digo es lo correcto, ¿verdad? Lo segundo ya me equivoco. Hechos 8. Ha de ser el hambre, ha de ser el sueño, ha de ser, no sé. Estoy cansado, hermano, de veras. Estoy cansado, jefe, dijo aquel. Ok, Hechos 8, hermano, ¿verdad? Los niños se ríen porque ellos saben meme. Ok, vamos ahí. Hechos capítulo 8, ¿lo tiene, iglesia? ¿Y Saulo? ¿Quién es Saulo, hermano? Ayúdeme. Es el apóstol Pablo antes de ser cristiano, antes de convertirse. Ok, quiero que vea aquí. Si hablamos del apóstol Pablo antes de ser cristiano, ¿cómo se conocía? Saulo de Tarso, se acostumbraba a dar su origen, ¿verdad? Pero al convertirse al cristianismo, al recibir a Cristo como su Salvador, reconocerlo como su Señor, ya no es llamado más Saulo, ahora es llamado Pablo. Hermano, ven qué bendición. Mire lo que dice Hechos 8, dice: y Saulo consentía en su muerte en aquel día, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, ayúdeme, iglesia, ayúdeme, lea, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba. Interesante. ¿Qué hacía Saulo de Tarso con los cristianos? Los perseguía, ayúdeme, casa por casa, los buscaba, los amarraba, los echaba a la cárcel y algunos se los mataba. Esteban, hermano, fue un mártir. Esteban murió, hermanos, bajo el liderazgo, bajo el actor intelectual. Saulo, hermano, consentía la muerte de Esteban porque él había dado la orden para matarlo. ¿Sabe cómo murió, hermanos, este hombre llamado Esteban? ¿Sabe cómo murió? Apedreado, lapidado. ¿Se recuerdan las palabras de Esteban al borde de su muerte, hermano? Padre, perdónalos, ¿verdad? ¿Se recuerda? Porque no saben lo que hace. Qué lindo, ¿verdad? Y dice que él miraba a Cristo a la diestra del Padre. Y cuando él dijo eso, más lo apedreaban, hermano. Qué horrible. Saulo fue el actor intelectual, o sea, que el que ideó el plan para matarlo. Y dice que él lo consentía, hermanos. Pero él estaba aferrado, él tenía una motivación. El hombre decía: el fariseísmo es lo mejor, el judaísmo es lo correcto, los cristianos son una secta, son una bola de demonios, yo lo voy a acabar porque mi Dios se merece lo mejor. Aún siendo malo, Saulo estaba haciendo lo que él creía que era lo mejor. Saulo lo hacía con pasión para Dios. Saulo lo hacía en nombre de Dios, hermano. Qué triste cuando hay personas
que hacen lo equivocado en nombre de Dios. No sé si me entiende. Y podría hablar de muchas cosas, pero qué triste, hermano. Entonces sucede algo maravilloso, hermano. Él estaba ahí, hermano, persiguiendo a los cristianos. Cuando sucede, hermanos, sucede su conversión. Vaya conmigo a Hechos capítulo 9. Vaya conmigo, Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9. Llegamos al encuentro con Cristo y su conversión, hermano. Ya estamos ahí. Hemos empezado hablando de su origen, vimos la vida sin Cristo, lo que Él hacía, y rápidamente nos encontramos en el encuentro con Cristo y su conversión. Hechos capítulo 9. ¿Lo tiene, iglesia? Saulo, oiga hermano, lea conmigo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, note conmigo por favor la influencia que este hombre tenía. Él fue donde el sumo sacerdote y dice que le pidió cartas para poder, hermano, es como que yo vaya a Honduras, hermano, a Nicaragua, ¿verdad? Y quiero llevar el evangelio y le digo a un cónsul, a alguien de la embajada, mira, necesito permiso para entrar sin ningún problema. Claro, papito, te conocemos quién sos, sabemos tu reputación, aquí está, entra y salí a la hora que querás. ¿Se puede imaginar la influencia de este hombre? Pero ¿para qué le usaba la influencia a él? Ayúdeme, ¿para qué? No tenga miedo de contestarme, ¿para qué? Para el mal, para perseguir cristianos. Y hermano, le acababan de dar una carta de que le daba permiso para entrar en Damasco y sacar a todos los cristianos que él quería sin ningún problema, hermano. Cuando sucede algo maravilloso, vaya conmigo al versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: ayúdeme, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: ayúdeme, hermanos, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esta frase de dura cosa te da cosas contra el aguijón, muchas veces, hermano, se usa de ejemplo. Es como que usted ponga un clavo. Ok, vamos a meter un clavo, hermano, aquí en la pared, ¿verdad? A la fuerza ahí, vamos a dejarlo salido la punta. Y entonces, hermano, cuando la punta ya está penetrada en la pared y la punta está saliendo, usted viene y agarra con su pie y le empieza a pegar patadas al clavo. ¿Se puede imaginar eso? ¿Cómo le va a ir? Ay, papito, ¿verdad? Entonces usted empieza, pues así le dice Jesús: papito, lo que estás haciendo es que te estás maltratando vos mismo, no sabes las consecuencias de tu pecado. Versículo 6. Él, Pablo, temblando y temeroso, aquí se fue el Saulo de Tarso, aquí se fue el perseguidor de la iglesia, aquí se fue el bravo, aquí se fue el enojado, aquí se fue, hermano, el que todo lo puede, ¿verdad? Dice versículo 6, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hermanos, aquí acabamos de ver un milagro, y es que Saulo de Tarso acaba de ver una tremenda luz. Jesucristo mismo se le acaba de parecer, hermanos. Pablo dice dice más adelante que Jesús se le apareció a él como un abortivo. Fue el último a quien Jesús se le apareció para darle la autoridad del apostolado. Una de las características, póngame atención aquí, una de las características que da credibilidad a un apóstol es haber visto a Jesús en persona. Una de las características, hermano, que le da credibilidad a un apóstol es haber sido bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Una de las características, hermanos, ¿verdad?, que tiene un apóstol, hermanos, es haber sido comisionado, enviado por el mismo Jesús. Le pregunto yo, ¿usted cree que con estas características, hay más, solo le doy algunas, pero usted cree que los apóstoles de hoy en día cumplen esas características? ¿El apóstol Santiago, Chago, cumple esa característica? ¿El apóstol Maldonado cumple esa característica? Nadie hoy, en este día, que diga ser apóstol, cumple las características de los apóstoles de Jesucristo. Fueron 12. Bueno, sin contar a Judas, con Pablo fueron 12, hermanos. ¿Sabe qué? Y cada uno de ellos, hermanos, dice la palabra de Dios, que cumplieron estos requisitos.
Pablo, hermanos, no fue la excepción. Jesucristo se le apareció y Jesucristo mismo le comisionó. Y él, hermanos, sin duda alguna fue el apóstol, aunque fue el menor de todos, el último a ser llamado, fue el más grande de todos los apóstoles, hermanos, que nosotros conocemos. Es por eso que estamos hablando hoy de él. Hermanos, en este encuentro con Cristo, hermanos, vemos que hubo un cambio radical y dramático en su vida. Hermanos, lo que él padeció, lo que él vivió en ese momento fue tan increíble, fue tan, hermanos, no sé cuál es la palabra que puedo... no sé, dramático se me ocurre que fue tan escandaloso la vida de él, el escuchar la voz, el ver a Cristo, el que la gente escuchara pero no pudieran verlo, el quedar ciego por 3 días, hermano, el estar ahí, hermano, pensando, ¿qué quiere Jesús de mí? ¿Por qué me dijo que viniera acá, hermano? Es increíble, su llamamiento es sumamente increíble. Vaya conmigo al versículo 15, por favor. Versículo 15, estamos en el capítulo 9. El Señor le dijo, ve. Ahora, yo quiero que lea conmigo, por favor, versículo 13. Aquí aparece un personaje llamado Ananías. Y quiero que note un poquito de cómo Jesús habla con este sujeto llamado Ananías, con este hombre, y le da una encomienda. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pónganme atención aquí. ¿Qué está pasando? ¿Se recuerdan dónde se encuentra Saulo ahorita? ¿Cómo se encuentra él? Ayúdeme, ¿cómo se encuentra? ¿Se encuentra qué? Ciego. Está en una casa, ¿verdad? Esperando las indicaciones de Dios. Hermano, está temeroso ahí, ¿verdad? Temblando. Y Dios le dice a un profeta, Ananías, vení para acá. Ese profeta no aparece, hermano, en ningún otro pasaje. Digo, antes, pero ahí aparece Ananías. Y le dice, anda a una casa que se encuentra, hermano. Ok, léalo conmigo, hermano, porque yo quiero que lo vea. Es bien especial esto. Versículo 10. ¿Lo tiene, iglesia? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahí dice, entonces Ananías le responde, Señor, pero este que me estás diciendo es el más malacate que conozco, Señor, ¿verdad? ¿Se imagina, hermano fulano, hermano Chano, ¿verdad? Mire, ve allá a la casa del viejo Lin y ora por él. No, hombre, Señor, si este ingrato ha descuartizado a niños, o sea, es increíble. ¿A qué me estás mandando? Versículo 14. Y aún aquí tiene, ¿qué dice? ¿Por qué tiene autoridad Saulo? ¿Se acuerda por qué? Sí, y porque toda la influencia que vimos, ¿sí o no? Había pedido permisos, hermano. Él sabía, Ananías sabía, hermano. La gente sabía quién era Saulo de Tarso. Versículo 15. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar a mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Oiga, hermano, le dice, no solamente le va a predicar a los que ustedes no quieren predicarle, sino que le va a predicar a las autoridades donde ustedes no pueden llegar. ¿Por qué Saulo podía tener el privilegio de llegar a los reyes? Ayúdeme, ¿por qué? Por su influencia, hermano. No era cualquier tipo, hermano. Era Saulo de Tarso, el discípulo de Gamaliel, el romano de nacimiento, el fariseo de fariseos, el judío intachable, hermano. Este tipo va a hacer algo para mí. No le dijo este hombre va a hacer algo para mí. Él va a ser mi instrumento. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. ¿Cómo le dijo, hermanos? Hermano Saulo le dijo, ¿verdad? El Señor Jesús, que se te apareció en el camino y por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue. ¡Qué tremendo, hermano! Míreme, cosa seria, ¿verdad? El bautismo es inmediatamente. Ahora, ven aquí, por favor. Hace varios años, cuando yo empecé como pastor, ponga atención que esto es bonito. Cuando yo empecé como pastor, yo me sentía muy triste, hermanos. La iglesia estaba caminando, yo le echaba ganas, no era fácil. Y yo, hermanos, no miraba nada. Los hermanos, si hoy los hermanos están un poquito, ¿verdad? Como que les cuesta arrancar, imagínense en aquel tiempo, hermano. Ni pastor me decían, hermano. Y este hermano Ernesto, ¿verdad? Te bicho, decían, ¿verdad? Ese día andaba por aquí un misionero, Terry John, estuvo con nosotros, ¿se recuerda?
Y Terry John predicó un mensaje de Ananías y él dijo esto, no se me olvida jamás. Ananías hizo una obra pequeña. ¿Qué hizo Ananías? ¿Cuál fue la obra que hizo? Ayúdeme. ¿Qué fue lo que hizo Ananías? ¿Cuál fue todo su trabajo que fue a hacer? Poner las manos, sí. Pero espérese, hermano. Él oró y puso las manos. No, y fue por Saulo. Saulo se levanta, se convierte en Pablo, y Pablo se convierte en el misionero más grande de todo el mundo. Y él dice, obra pequeña, y dice, bendición. ¡Wow! Ananías no se imaginó que por ir a orar, Ananías no se imaginó que por ir a decirle, hermano Saulo, levántate, el Señor te ama, iba a darle ánimos y prender en fuego al misionero más grande de todo el mundo. Él dijo, obra pequeña, y empezó a hablar, hermano, y estaba yo ahí sentadito en una esquina y yo decía, qué tremendo, yo creo que Dios puede hacer algo con mi vida, hermano, amén. Todavía no lo hace, pero yo estoy orando que Dios haga algo con mi vida. Yo espero, yo cada día trato de mejorar, yo cada día trato de prepararme, yo quiero que Dios me use, porque aunque somos una obra pequeña, Dios puede hacer, ¿qué? ¿Una bendición? Hermano, créalo, hermano, en el nombre de Cristo, créalo, ¿verdad? Ya voy como los pentes, ¿verdad? Declárenlo, ¿verdad? ¿Cómo dice? Recíbalo en el nombre, pero hermano, créalo de verdad. Dios puede hacer algo grande con nosotros, hermano. Usted no sabe qué misionero, qué pastor, qué mujer, hermano, tremenda va a salir de este grupo de que estamos aquí. Yo solo puedo pensar en algo grande. Ahora siga conmigo porque no me voy a quedar ahí. ¿Qué hemos visto de Pablo? Que era un hombre llamado Saulo, romanos de nacimiento, fariseo de fariseos, un hombre que tenía influencia, un hombre que consentía la muerte de Esteban, hermanos, un hombre que asolaba a la iglesia, era un hombre perverso, que tenía su religión, hermanos, era un fiel de su religión, pero mal enfocado, hermanos. Ahora Jesús lo llama y le dice, vos vas a ser alguien que yo voy a usar, pero vas a tener que aprender a sufrir por esto. Vemos el principio de él y ahora vamos a ver un poquito acerca de lo que Dios hizo con él. Rápidamente, hermanos, vaya conmigo a Hechos 13, por favor. Hechos 13. Hechos capítulo 13. Ha pasado mucho en la vida del apóstol Pablo. He dejado muchos detalles ahí, hermanos, pero usted lo puede leer. Recuerde que él ya tenía cierto conocimiento, pero note lo que dice el capítulo 13, versículo 1. ¿Está conmigo? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Y qué dice, hermano? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y le Aquí vemos a un Saulo, hermano, que estaba preparándose en la iglesia que estaba en Antioquía. Aquí vemos ellos estaban sirviendo a los cristianos. Cuando el Espíritu Santo dice, yo he llamado a Saulo y a Bernabé. El mayor de ellos aquí, hermanos, póngame atención por favor. El de los dos, Bernabé y Saulo, el mayor, el de más experiencia, el hombre de influencia en el conocimiento de Cristo, aquí no era Saulo. ¿Quién era? Bernabé era el líder y Saulo era el discípulo. Y esto quiero que se lo graben. Si usted sigue leyendo, usted va a encontrar que cada vez que en los primeros capítulos dice, y Bernabé dice, y Bernabé y Saulo salieron de Antioquía, y Bernabé y Saulo llegaron a tal parte, y Bernabé y Saulo llegaron a Chipre, y Bernabé y Saulo zarparon, así dice. Pero llega un momento en la Biblia donde ya no dice Bernabé y Saulo, sino que dice Pablo y Bernabé. El discípulo supera al maestro. Hermano, Jesucristo dijo, hermanos, que nosotros haríamos mayores cosas que Él. Yo espero el día en que un día, hermanos, varones de la Iglesia Bautista de La Palma sean mejores que yo. Yo no he llegado, hermanos, ni siquiera a los pies del pastor Castro, hermano Jonathan Castro. Pero sin duda, si me pregunta, pastor, ¿y usted quisiera lograr hacer más obras que ellos? Claro que sí. ¿Quién no quiere hacer más obras, verdad? Que sus mentores, hermano. ¡Wow! Que Dios me usara, hermano, como ha usado hermano Jonathan Castro, o como usó el pastor Castro. Pero peor aún, o mejor aún, disculpe, que los jóvenes de hoy, estos niños, hicieran mayores obras que yo. Quizás un día yo nunca voy a ir a predicar a África, pero un día quizás va a ir Esaí o Owe, o quizás Alejandro van a ir a otro continente a predicar. ¿Te imaginas, hermano, ser un misionero a África, a China, ir a predicar, hermano, a Indonesia,
al Congo, lugares donde yo no he ido. Yo nunca me he subido a un avión y ni creo que lo haga, hermano. No es que sea falta de fe, pero está duro la cosa, hermano. Pero quizás un día ustedes van a subirse y predicar el evangelio a otros lugares. Quizás yo nunca voy a ver a un misionero salir de acá, pero quizás ustedes van a ver a muchos, hermano. Y quizás esa pared se llene de misioneros, hermano. Quizás nosotros no podamos apoyar con mucho, pero ustedes van a ser una iglesia que van a apoyar con más. Sí se puede, iglesia. Sí se puede superar a su mentor. Hermano, y yo sé que hay versículos que dice que el discípulo no es más que su maestro. Y hay que entenderlo, hermano, porque no va a ser así. Jamás, hermano, podrás decir yo soy mejor que mi mentor. Estoy hablando de obra, estoy hablando de trabajo, estoy hablando de que seas usado. Tú puedes ser usado, hermano. Yo quiero ver el día, hermano, cuando predique, hermano Angel, hermano Luca, hermano Donay, hermano Carlos, y prediquen mejor que el pastor. Que sus bosquejos sean más estructurados y que lleven más carne que la que yo les doy. Y que no se paren aquí, ¿verdad?, a predicar, ¿verdad?, lo que Google dice. Sino que se preparen, hermano. Yo les he dado el ejemplo. Pero bueno, no estoy hablando de eso, ¿va que no? Estoy hablando de qué. Parecía que es la vida del pastor Ernesto, es la vida de Saulo, ¿verdad? Ok, siga conmigo. Aquí vemos en Hechos 13 el primer viaje misionero. Vamos a Hechos capítulo 15 y vemos el segundo viaje misionero. Vamos a Hechos 18 y vemos el tercer viaje misionero. Y aunque la Biblia no lo dice, pero está implícito, vemos también el cuarto viaje misionero, que es a Roma. Y Pablo llegó a Roma, hermano, y envió cartas de Roma, hermano, y predicó en Roma. Y podemos decir que fue su cuarto viaje misionero. El apóstol Pablo, hermanos, creció como la espuma. Hermano, él fue un testimonio increíble. La palabra de Dios dice, hermano, que levantándose, dice, empezó a predicar. No lo vimos, ¿verdad? Allá en el capítulo 9, hermanos, en el capítulo 18, ¿está conmigo, hermano? 9:18. Quiero que note, hermano, lo increíble, el potencial, la metamorfosis, el cambio que tenía este hombre. Estamos en Hechos 9, ¿está conmigo? ¿Se recuerda que está ciego? ¿Se recuerdan que llegó a Ananías? Obra pequeña, ayúdeme. Que no se le olvide. Versículo 18, al momento le cayeron como los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20, note lo que dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el hijo de ¿qué? Y mire lo que dice el 21, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante el principal de sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era él. ¿Se recuerdan que leímos que él iba casa por casa a qué? Arrastrando y poniendo preso a los cristianos. Ahora, hermano, que fue salvo, iba casa por casa, ¿qué? Predicando el evangelio. Bueno, qué tremendo, hermano, ¿verdad? Antes andaba de casa en casa, hermanita, chismeando, ¿verdad? ¿Y cómo está, verdad? Y andaba haciendo vela, ¿verdad? Con las mujeres. Ahora ya tienes que ir casa en casa, pero predicando el evangelio. Bueno, pero ese es otro tema, ¿verdad? Ok, vamos ahí. Llegamos, hermanos, a que Pablo hizo 4 viajes misioneros. En los 4 viajes misioneros, hermanos, él fundó iglesias. Ahora, él fundó iglesias como Antioquía, hermanos, ¿verdad? Él fundó iglesias, hermanos, como Corinto, como Éfeso, hermanos. Podemos ver ahí varios lugares, hermanos. Ahora, él no solamente edificó iglesias, pero también levantó hombres. Era un hombre que creía en el discipulado, un hombre, hermano, que creía en preparar a otros. Varones, hermanos, como Timoteo, un discípulo que fue destacado, hermano. Se le considera su hijo espiritual. Lo podemos leer en primera de Timoteo, lo podemos leer en Hechos también, la vida de Timoteo, hermanos. Se recuerdan que él era un niño que no tenía padre, hermano. Su padre era un hombre que no era creyente, era un griego, pero su madre, hermano, sí creía, ¿verdad? Y le educó a Timoteo, pero Pablo fue su padre espiritual. Vemos a otro hombre, hermano, como Tito, un hombre que fue confiable. Se lee en las cartas de los Corintios, hermano, que el delegado para llevar la ofrenda era Tito. En Hechos vemos que era un hombre que se le delegaba el privilegio de llevar ofrenda. Era un hombre, hermano, que se podía confiar. Tito fue delegado a una iglesia, hermano, para que pudiera fortalecer a los creyentes. Vemos a hombres como Silas. ¿Se recuerda de Silas, hermanos, verdad? Silas fue el primer compañero de Pablo, ya siendo un mentor. Silas, hermanos, era aquel hombre que cantó con Pablo en la cárcel himnos, hermanos, cuando fueron apresados. Él preparó hombres como Lucas. ¿Conocen a Lucas, hermanos? Dice que es el médico amado. Lucas es el escritor del Evangelio de Lucas, pero también el escritor del libro de Hechos. Él fue instruido por el apóstol Pablo, un médico y un historiador influenciado por la vida de Pablo, hermano. Vemos, hermanos,
hombres como Aristarco, se menciona en Colosenses 4:10. Vemos hombres como Epafrodito, hermanos, otro hombre confiable que llevaba ofrendas. Vemos hombres como Epafras. Vemos personajes como Aquila y Priscila, hermanos. Qué tremendos. Lea conmigo, por favor, el libro de Romanos capítulo 16. Quiero que note un poquito de lo que dice la palabra de Dios de estos personajes. Romanos 16. Romanos capítulo 16, por favor. ¿De qué estoy hablando ahorita? ¿En qué punto estoy, hermano? Estoy hablando acerca de que Pablo era un discipulador, un mentor. He mencionado personajes que ya dije, ¿verdad? Como Timoteo, como Tito, como Silas, como Lucas, como Aristarco, como Marcos, Epafrodito. Y aquí vamos a leer acerca de dos personajes. ¿Quiénes son? Ayúdeme, iglesia. Aquila y Priscila. ¿Qué pasó? Se les apagó el volumen, hermano. No sé. Ok, vamos ahí. Romanos 16, versículo 3. ¿Lo tiene? Dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Pero note qué pasó aquí. ¿Qué dice, hermanos? Que expusieron su vida, ayúdeme, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los... Ahora, piense conmigo rapidito. Hagamos una pausa. Aquí, veme aquí al frente, por favor. ¿Por quién estaría dispuesto usted a poner las manos en el fuego? ¿Usted entiende la expresión poner las manos en el fuego? Iglesia, ayúdeme. ¿Usted entiende cuando yo digo, no, yo pongo las manos en el fuego por Pastor Orellana? ¿Usted entiende la expresión? ¿Por quién estaría usted dispuesto a poner las manos en el fuego? ¿Por qué tipo de persona? ¿Por quiénes? Piense. ¿Aquellos que le hicieron daño? ¿Aquellos que le criticaron? ¿Aquellos que estuvieron con usted en las buenas y en las malas? ¿Aquellos que le ayudaron? ¿Aquellos que se ganan su aprecio, su respeto? ¿Aquellos a los cuales usted ama? ¿Estaría dispuesto a poner las manos en juego por ellos? A decir, yo los conozco, yo sé quiénes son. ¿Sí o no? ¿Verdad? Hermana Betty, ayúdeme porque la gente está dormida aquí. Ven aquí. Le iba a decir que los pellizcara, pero no, ven aquí. Usted tiene a su esposo, Mario Orellana. Vamos a suponer, Dios no lo permita, sucediera algo raro y alguien viene y acusa al pastor de algo que no es, por ejemplo, que es marero, ¿va? ¿Quién va a creer eso? Pero viene y la policía se lo quiere llevar. Hermana Betty, no dijera usted, pero ¿cómo? Yo conozco a mi esposo, yo estoy completa, póngame los cables, hay un aparatito que se llama, ¿cómo se llama? Detector de mentiras. Ustedes ven películas, hermano. ¿Cómo se llama, hermano? ¿Cómo se llama el aparatito? El polígrafo, ¿verdad? Es que ustedes en la película están pensando, ¿verdad? Detector de mentiras. Ay, ay, ay. Ok. Mire, el polígrafo, hermano. Y le, hermana Betty, ¿está dispuesta a que pongamos el polígrafo a ver si miente? Sí. Y le empiezan a hacer preguntas. ¿Usted estaría dispuesta? Póngamelo, yo voy a contestar lo que sea. Y ella va a contestar honestamente. ¿Por qué? Porque sabe quién es Orellana. Quizás no lo va a hacer por otras personas, yo entiendo. Pero sí, yo creo que agarra la idea. Yo estaría dispuesto de dar, hermano. Yo doy cartas de referencia por personas que yo conozco. Yo hablo bien de personas que yo conozco. Yo puedo hablar bien de mis amigos, hermanos, porque los conozco. Y estoy dispuesto hermano, he puesto mi pecho, he puesto mi integridad, mi vida, por personas aún que no considero tan amigos. Ahora no lo voy a hacer por hermano Angel, por Adonai, por Pastor Orellana, por uno de ustedes. Priscila y Aquila dice que pusieron la vida por Pablo. Ahora vean aquí. ¿Qué habrá hecho Pablo en la vida de estos dos? Piense conmigo. Wow, estuvo en los momentos más tristes quizás de la vida de Priscila y Aquila. Quizás él les aconsejó, quizás él les amó, quizás les cuidó. Y cuando Pablo tuvo problemas, ellos dijeron, bueno, si querés hacerle algo a Pablo, lo vas a hacer conmigo. El apóstol Pablo se rodeó de hombres como Aquila y Priscila, como Epafras y tantos hombres más. Cada uno de estos personajes son dignos de estudiar, hermanos. Pero necesito terminar por el tiempo. ¿Cuál fue el impacto de Pablo en la vida cristiana? Bueno, él, hermano, se conoce como el apóstol de los gentiles. Él predicó a aquellos a los cuales los judíos convertidos no querían predicarle. Él fue el fundador de iglesias, hermanos. Él fue quien tenía la autoridad apostólica. Todos sus escritos. ¿Cuántas cartas paulinas conoce usted en el Nuevo Testamento? Ayúdeme, conocedores de la Biblia, ¿cuántas cartas son? 13, hermanos, que podemos decir que son del apóstol Pablo. Casi, hermano, míreme, el Nuevo Testamento tiene 27 cartas. Y de las 27 cartas, ¿cuántas son de Pablo?
13. Wow, hermano, es una gran cantidad. Casi toda la doctrina, hermanos, podemos llamarle las doctrinas paulinas, son cartas del apóstol Pablo. Es más, muchos conocedores de la Biblia dicen que el libro de Hebreos es del apóstol Pablo. Y si el libro de Hebreos es de Pablo, ¿cuántas son entonces? 14, hermano. Wow, qué tremendo. El apóstol Pablo, hermano, era un hombre que fue usado por Dios. Yo encuentro 10 características en el apóstol Pablo. La característica número 1, era un hombre que era celoso por Dios. No solo fue celoso de Dios cuando era un inconverso, cuando era un fariseo, pero fue un celoso de Dios cuando era un cristiano. Cuando digo celoso, un hombre apasionado, un hombre, hermano, que se fajaba bien por su Dios, un hombre, hermano, que si hablaban mal de su Señor, de su Dios, hermano, él ponía el pecho, le ponía el pecho a la bala. Un hombre que estaba dispuesto a hablar, hermano, si él encontraba algo en contra de su fe. Cuando era fariseo, pero también cuando era cristiano, celoso por Dios. Él tenía un profundo amor y un deseo que era, hermano, gigantesco por agradar a Dios. La segunda característica que yo encuentro del apóstol Pablo es un hombre humilde. A pesar de los dones que tenía, a pesar de la influencia, a pesar de los logros, dice, todo lo que yo tengo, lo que dice, lo he puesto como ¿qué? Como basura. No tengo nada que aferrarme, pues Cristo es todo para mí. Hermano, qué tremendo, hermano. Un hombre que decía, no me importa lo que yo soy. No me importa si me llaman apóstol, aunque lo soy. Y debería de gloriarme ser apóstol. Pero en cada carta el apóstol Pablo decía, Pablo, siervo de Jesucristo. Un hombre humilde, hermano. Un hombre humilde. Otra cosa, hermano, un ejemplo de perseverancia. Él afrontó las dificultades con valentía. Nunca se rindió, hermano. Me encanta que el apóstol Pablo era un guerrero. Nunca se rindió. En una ocasión, hermano, lo apedrearon hasta morir. Lo dejaron muerto literalmente. Y cuando ya lo vieron que estaba ahí muerto, lo dejaron de apedrear. Y allá estaban sus colaboradores, hermano. Dicen que de lejos vieron que se fueron los que estaban apedreándolo y lo fueron a recoger para enterrarlo. Y cuando llegan lo encuentran vivo y lo levantan, hermano, y llegan a la siguiente ciudad y en vez de ir a dormirse, como lo hacemos muchos de nosotros, yo le digo al pastor, me siento cansado, jefe, le digo, ¿verdad? Y le digo, ¿sabes qué? Yo tuve que descansar hoy. Una hora puse ahí para descansar. Y de repente me acuerdo que hay culto, hermano. No me acordaba ya, de tan cansado que estaba. Yo pensé que era sábado, hermano, ¿verdad? Yo dije que galán, hoy es día de pupusas. ¿Cuál zapato, hermano? Frijoles con queso. Ven aquí. Lo que le quiero decir es esto: que Pablo se levanta apedreado y muerto, y dice la palabra de Dios que se pone a predicar en la otra ciudad, hermano. Es increíble. Yo no me puedo imaginar. Estás apedreado, estás ensangrentado, hermano, con los grandes chichotes, ¿te puedes imaginar? Y empezás a predicar, hermano, del amor de Cristo. Este era un hombre perseverante, hermano. Proscartere es la palabra original en griego de perseverar. Proscartere significa seguir adelante ante la oposición. Yo tengo una pared aquí, pero yo sigo hacia adelante. Hermano, eso es perseverar. Si usted me dice que es una persona perseverante, es una persona que no se queda si hay lluvia, si hay sol, si hay lo que sea, hermano. Yo ahorita siento picazón en la garganta. Estoy orando que no me dé nada, gripe, ¿verdad? Para predicar bien mañana. Pero ¿sabe qué? Hay que ser perseverante. Pablo era perseverante. Pablo tenía otra característica, número 4, amor por los demás. Él dijo, yo los voy a amar, aunque amándonos más, sea amado menos. Un hombre que tenía amor. Él escribió el capítulo 13 de Corintios, donde dice, el amor es, ayúdeme, todo lo que dice, ni yo me acuerdo, hermano. ¿En Romanos qué dice? No, ¿Corintios qué? Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor que no tiene envidia, todo eso, ¿verdad? 1 Corintios 13, hermano. Busque por favor ahí. 1 Corintios capítulo 13, ¿lo tiene? Búsquelo, hermano. Mire lo que dijo él del amor. Ya me acordé. Ok, 1 Corintios 13, 4, ¿lo tiene, iglesia? El amor es ¿qué? Sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor... Hermano, qué lindo este salmo, hermano, este Corintio, hermano, ¿verdad? Todo atravesado, ¿no? Ok, qué lindo este Corintio, hermano, ve aquí. Hermano, él habla del amor de una manera que nadie lo pudo expresar, porque él verdaderamente amó a Cristo, hermano. Todo su amor estaba para el Señor, todo lo tenía por basura.
todo, hermano, era para su Señor. Él tenía una característica, él estaba dispuesto a sufrir. Mire, hermano, le he mencionado algunas, ayúdeme. Celo por Dios, humildad, perseverancia, amor. Número 5, ¿cuál es la siguiente característica? Disposición a sufrir. ¿Sabe qué? Él estaba dispuesto a soportar cualquier sufrimiento por causa del Evangelio, a soportar cualquier sufrimiento por causa de Cristo. Estuve en la conferencia esta semana con Pastor César Soto y me llama: pastor, ¿tiene alguna queja, algo que pueda decir que podamos cambiar? Algunos se quejaron por dónde los hospedamos, se quejaron de la comida. Y yo le digo: pastor, si estuvo bonito, estuvimos en el campamento, dormimos, comimos, yo vengo feliz. ¿Y algo que podamos mejorar? Si es gratis, hermano. Ahora, claro que puede mejorar, pero lo que hicieron por nosotros fue increíble. Es que algunos pastores se quejaron: estos ingratos tienen mala actitud. Mire, pastor, me dice, el otro año lo vamos a llevar a dar un paseo. Sí, nosotros fuimos a pasear porque Manrique nos pagó el zoológico. Pero ¿sabe qué? Pero es buena acta. Hermano, yo manejé, hermano, pregúntenle en estos hipotes, yo manejé como 500 kilómetros, hermano. Si eso es bastante. Pero yo tenía buena actitud. ¿Sabe qué, hermano? Este hombre estaba dispuesto a sufrir. Ahora le pregunto yo, mi querido hermano, cuando usted sufre, ¿cómo se comporta? ¿Cuál es su comportamiento cuando usted sufre? Mira, a mí no me gusta hablar de estas cosas porque algunos la malentienden. Pero lo voy a decir. El día de hoy, nosotros, mi familia, yo sé que ni ganas de decirle me dan ustedes, ¿verdad? ¿Lo van a tomar a bien? El día de hoy, yo no tenía dinero, porque hay un depósito que no había llegado a mí. Llegó hasta como a las 4 de la tarde, llegó a mi cuenta el dinero. Entonces hoy no había dinero para comprar almuerzo, ¿verdad? Y Owe dice, vamos a comer. Y dice, Manaelvi no le contesta, no había, pues. De Manaelvi viene, tiene buena actitud y va a la refri. Y ella saca el pedazo de queso duro, la tortilla tostada de hace 5 días, ¿verdad? Y de repente la veo cocinando. Entonces llego a la refri yo y veo una bolsa de loroco. Acá hay loroco, echarle el loroco al arroz, echarle agua a las tortillas y todo. La cosa está aquí, hizo un almuerzo. ¿Sabe qué? Yo comí bien rico hoy, hermano. Mire, comí arrocito, tortillas tostadas, queso frito. No sé qué más me puso. Aguacate. ¿Y de dónde sacó esta hermana Elvia? Está raro esto. Y comí rico, hermano, porque todo está en la... Y hoy en la noche me voy a dar unas pupusas. ¿Por qué? Porque puedo, ¿verdad que sí? ¿Sabe qué? Es actitud, hermano. Pero cuando uno va a sufrir, y no lo digo esto porque, ay, pobrecito el pastor. No, si mañana voy a ir a predicar donde el pastor Abel. Quizás me va a llevar al mar. Me voy a comer una buena mariscada. Qué rica una mariscada, ¿verdad? Porque todo está en la actitud. Y el apóstol Pablo era un hombre de actitud, hermano. Quiero que lea conmigo 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. Ahora, después de lo que va a leer, yo quiero que usted me diga, pastor, es que bien difícil mi vida, pastor. Ahora, y no estoy diciendo, hermano, que no debe de sentirse mal. Sí, hermano, pero es cuestión de actitud. Ven aquí. Porque a mí, hermano, cuando me dan macarrones, yo me pongo triste, hermano. Pastor, le voy a dar macarrones, ay, sí, me cambia el semblante, ¿verdad? El espíritu, hermano. Yo siento que, porque no puedo con macarrones. Pero yo he aprendido a comerlos, hermano. Yo he aprendido a tener buena actitud. Hermano, y podría seguirle hablando de eso, hermano. Pero uno tiene que aprender a tener disposición para sufrir. ¿Está conmigo en 2 de Corintios 11? Ok. Quiero que vea, hermanos, por favor. Vamos a leer, hermanos, del versículo 16 en adelante. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 16 en adelante. Por favor, no se me adelante ni se me quede. Cuando yo le diga, 2 de Corintios 11, 16. ¿Está ahí, iglesia? Algunos que tienen Biblia un poquito más cara, hay un subtema en su Biblia. ¿Qué dice? Si en su Biblia no dice así, es porque es de las baratas. Ok, dice ahí. Dice el versículo 16. Otra vez os digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Esta palabra poquito, ¿verdad? Es bien bonita, ¿verdad? Poquito, aliro, ¿verdad? Ok, 17. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré,
porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Bueno, y sigue hablando. Versículo 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Véame aquí, por favor, un ratito, véame aquí. ¿Qué está pasando aquí, pastor? Que los corintios estaban criticando al apóstol Pablo. Según la historia, el apóstol Pablo tenía una estatura bien bajita. Vení, Owen, rapidito. Corre. Owen, venga por acá. Ok. Así era el apóstol Pablo de pequeñito. Así como él. No, quizás más pequeño, quizás. No sé cuánto mide él, ¿ves? Ok, pero vamos a hacer un poquito más abajo. Así, por ahí, como 1.60, por ahí. Algo así medía el apóstol Pablo, era pequeñito. ¿Ustedes conocen a alguien pequeñito? Ay. Yo conozco un tremendo pastor que es pequeño, pastor Alexander Castro, ¿sí o no? Él tiene estatura, pero qué tremendo. Le decían el cañón al pastor Castro. Ahí viene el cañón a predicar, decía, porque tremendo, hermano, cosa seria. Pero bueno, el apóstol Pablo era pequeño. Gracias. Entonces, hermano, lo criticaban, porque él en estatura era inferior. Y en carta él predicaba, él hablaba como que fuera el gran hombre. Y cuando llegaba en presencia, lo veían de menos. Entonces él dice, son hebreos, yo también. Soy israelita, yo también. Son ministros, yo también. Hijo de Abraham, yo también. Ahora versículo 23. ¿Está conmigo? Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Miren, en trabajos más abundantes. Yo soy trabajador. En azotes sin número, me han azotado como no tienen idea. En cárceles más. Yo he tenido cárcel, en peligros de muertes muchas veces. Oiga lo que dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. ¿Está leyendo conmigo, hermanos? ¿Peligros entre qué? Y usted se queja, hermano. También aquí el apóstol Pablo, hay falsos hermanos en las iglesias, hay cabras, hermanos, no solo ovejas. Siga conmigo, 27. En trabajo y en fatiga, también el apóstol se cansaba. En muchos desvelos. ¿En qué dice? También el apóstol Pablo aguantó hambre. Y yo, hermano, pues por un ratito ya sentí que me moría. En muchos, ¿qué dice? El apóstol Pablo ayunaba. Usted, bueno, yo puedo decir hoy que ayuno, ¿verdad? No de la manera religiosa, pero ayuno, hermano. En frío, en desnudez, y además de otras cosas las cuales sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice Pablo, ¿quién enferma? Y yo no me enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, ¿se acuerda de Damasco, hermano? El gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. ¿Y cómo dice? Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus... Y ahí sigue hablando, tengo un aguijón en la carne, ¿verdad? Que me ha azotado. Y 3 veces le he pedido al Señor que me sane. Y el Señor me ha dicho, no, bástate de mi gracia. Ahora le pregunto yo, ¿usted sufre, hermano? O sea, comparado con esto. Hermano, no, hombre. Usted que se pone todo triste porque alguien le dice una palabra, ¿verdad? Que si le dijeron gorda, que si le dijeron fea, que está despeinada, que si te dijeron que venís todo mal vestido, ¿verdad? Que pareces el vecino. Habla, Señor. Entonces, no, y te enojas, hermano, ¿verdad? Y te enojas por una palabrita, por una broma. Estuvo el pastor Jacobo con nosotros, ¿se recuerdan de él, verdad? El de Panamá. Acá rato me decía, pastor, ¿estás enojado conmigo? ¿Estás enojado conmigo? Porque me bromeaba conmigo. No, hermano, no estoy enojado. Para que me haga enojar, falta mucho. ¿Sabe qué? A mí me hacen bromas, hermano, para que yo me enoje. Y, hermano, y yo no me enojo de veras. Yo tengo la cara así, porque pues, cara de... Bueno, pero no me enojo. Hermana Sonia me dijo hace varios años, pastor, me dijo, usted predica bien enojado, me dijo así. Y yo le digo, hermana, ¿yo?
Y un día me voy a ver a la predicación ahí en la tele, ¿verdad? Porque ya salgo en la tele, hermano. Y voy y me escucho. Y yo dije, qué bravo está este hombre. Pero no, hermano, no predico enojado, predico con amor. Lo que pasa es que tengo la cara así, ¿verdad? Pero bueno, no estoy hablando de mí, estoy hablando del apóstol Pablo. Él, hermano, dice, yo he sufrido, es una de las características. Cuando escribe la carta a Tito, hermano, dice, sufrido. ¿Se recuerdan? Qué tremendo. Para terminar, algunos datos interesantes del apóstol Pablo. La primera carta a los tesalonicenses, pongan atención, generalmente se considera la primera carta que fue escrita por el apóstol Pablo. Si le pregunto, Iglesia Bautista de La Palma, ¿cuál fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió de las 13 que se le atribuyen? ¿Cuál? Primera de... La última carta, estas son ya para terminar, la última carta que se cree que fue escrita por el apóstol Pablo fue la segunda carta a Timoteo. Entonces la primera es Tesalonicenses y la última es segunda de Timoteo. El apóstol Pablo murió aproximadamente entre los años 64 y 67 durante el reinado de un hombre llamado el emperador Nerón. Al parecer, la muerte del apóstol Pablo fue decapitado, le cortaron la cabeza. Así murió el apóstol Pablo. Qué tremendo. En conclusión, hermanos, para terminar, todo el legado, toda la historia, toda la influencia del apóstol Pablo es grande y es algo que va a durar para toda la vida. Él tenía una pasión por el evangelio, una tremenda teología, un conocimiento de Dios increíble. Era un ejemplo a seguir. Era un hombre que ha inspirado a generaciones. Un hombre, hermano, que preparó varones. Su mensaje se sigue predicando hasta el día de hoy y sigue siendo relevante. Él es, sin duda alguna, un discípulo, un servidor de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hermanos, ¿por qué predico de estos hombres yo? Porque si usted quiere imitar a alguien, si usted quiere sentir una influencia de alguien, ¿sabe qué? Busque personajes como estos. No de Ronaldo, no de Messi, no del presidente Bukele, no del presidente Trump, no de un mundano. Busque personas como estas que sean de influencia. Le pregunto yo, ¿algo de lo que hemos predicado, de lo que he enseñado esta noche, algo le ha motivado a usted? Bueno, vamos a conseguir otro pastor, ¿verdad? ¿Sabe qué? Yo, hermano, personalmente yo he sido influenciado por el apóstol Pablo. Es más, mi versículo lema favorito, cuando alguien me dice, pastor, fírmeme la Biblia, ¿verdad? En otras iglesias, porque aquí no, pero en otras me dice, pastor, fírmeme la Biblia. Entonces, no, hermano Chano sí lo hizo, él es humilde, ¿verdad? Los demás nada. Pastor, fírmeme la Biblia, me dijo. Sí, es que por dos suyas me dan una del pastor Orellana. Ay. No, ok, ven aquí. Estoy jugando. ¿Qué estaba diciendo, hermano? Que cuando yo firmo la Biblia, en algunos lugares, yo firmo así. Pastor Rosales, Hechos 20:24. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio. Me comí una frase, ¿verdad que sí? Pero qué lindo ese versículo, hermano. Hoy ando olvidadizo, discúlpeme. Pero ese versículo fue escrito por el apóstol Pablo. Él dijo, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Una de las cosas que yo le pido al Señor es gozo. Y me cuesta, hermano. El que mi cara esté sonriente, el que mi cara parezca feliz, me cuesta. Por eso yo soy feliz con tener amigos que me lo recuerdan. Ahora, le estoy diciendo que mi cara cuesta, pero por dentro tengo un gozo, hermano, ¿verdad? Si el problema es que me cuesta decírselo a la cara. Pero eso ha sido por la influencia de este hombre llamado el apóstol Pablo. Ahora, si usted aprendió algo hoy, hermano, espero que lo ponga en práctica, ¿verdad? Vamos a orar. Señor mi Dios, muchas gracias por todo. Padre, estamos agradecidos por tu palabra.